clase pues interesante y vamos a aprovecharla. Adelante, ponente, cuando sea oportuno. Ya voy a comenzar, gracias. Buenas tardes, compañeros doctor. Soy Alejandra Gil y les voy a presentar el tema de medidas de prevención de las enfermedades infecciosas y esquema de inmunizaciones. Vamos a comenzar con la prevención de las enfermedades. Y bueno, como hemos visto a lo largo de las clases, estas van a estar dadas por microorganismos patógenos, ya sea por hongos, parásitos, virus o bacterias, además de que se pueden transmitir de persona a persona, ya sea por áreas o superficies contaminadas, alimentos o bebidas contaminadas, también por vectores como el mosquito o la garrapata. Y además la prevención es esencial ya que reduce la morbilidad, la mortalidad y además los costos en salud pública. Tenemos primero las medidas universales de prevención, que no solo nosotros, sino también en realidad todo el mundo debe de saber y seguir, como la higiene de manos, que es esta de aquí, en la cual sabemos que consta de 11 pasos y debe de durar de 40 a 60 segundos, además de que, esta higiene de manos se considera la medida más eficaz para prevenir infecciones respiratorias y gastrointestinales. También está indicado antes de comer, después de ir al baño, al llegar a casa, tras contacto con alguna superficie pública y después de toser o estornudar. Lo que me lleva también a la higiene respiratoria y etiqueta al toser o estornudar. Que estas imágenes, es cuando toses o estornudas debes de hacerlo con el ángulo interno de tu brazo o utilizar un pañuelo desechable. También cuando tenemos un espacio cerrado, debemos de tener buena ventilación y también si estamos en contacto con personas que estén enfermas o que tú presentes síntomas de alguna enfermedad, debes de utilizar cubrebocas o inclusive careta, como lo estuvimos viendo en la pandemia de COVID-19. También tenemos al tema de vacunación que enseguida les voy a comentar. También el saneamiento básico y acceso a agua potable, en la cual debemos de ver aquí la cloración adecuada del agua, la cual se mide con este aparatito, que mide pues justamente el nivel del cloro, pero también el pH, también la eliminación de excretas y desechos sólidos, y la educación en manipulación segura de alimentos, que nuevamente me lleva a esta parte, alimentación y seguridad alimentaria, la cual consta, de 4 pasos. Primero, debemos de tener higiene de nuestras manos antes de empezar a cocinar o tocar algún alimento. Debemos de separar las carnes de las frutas, de las verduras, etcétera, en diferentes tablas y utilizar diferente cuchillo para cortar, los diferentes alimentos. También debemos de cocinar a una temperatura adecuada la comida y asimismo debemos de mantenerlo en el refrigerador para prevenir, que se echen a perder prematuramente. También debemos de tener cuidado con los alimentos que no están pasteurizados, por ejemplo, la leche, que también la llaman leche bronca, también el consumo de quesos y carnes que justamente estén crudas, por ejemplo, la carne de cerdo. Que me lleva al control de vectores, que es esta parte de aquí, en la cual se puede prevenir mediante el uso de mosquiteros o desinfectantes. También, justamente evitar el consumo de estas carnes que estén contaminadas y que nos puedan provocar zoonosis. También tenemos la higiene personal y sexual. La higiene personal, ya sabemos, el lavarnos los dientes, el aseo diario, el utilizar ropa limpia, el estar bien peinados, lavarnos las manos, ya sabemos en ciertas circunstancias, también la limpieza sexual, debemos utilizar estos métodos de barrera para prevenir enfermedades de transmisión sexual como el preservativo para hombre, el preservativo para mujer o estos cuadros de látex. Ahora sí, hablando en el ámbito hospitalario, debemos tener estas precauciones básicas que todo personal de salud debe saber y asimismo debe seguir. Tenemos la higiene de manos, que son los 5 momentos, lo cual se representa en esta imagen. El primero, antes de tocar al paciente. El segundo, antes de realizar una tarea aséptica.
El tercero, después de estar en riesgo de exposición de líquidos corporales. El cuarto, después de tocar al paciente. Y el quinto, después del contacto con el entorno del paciente. Asimismo, debemos de tener la higiene respiratoria, ya les había comentado, la etiqueta de tos y de estornudos, el cual es cubrir la boca y nariz al toser o estornudar, el utilizar pañuelos de papel para contener pues las secreciones respiratorias, el utilizar mascarilla, que es el cubrebocas o también la careta, el desechar los materiales en contenedores de residuos, el realizar la higiene de manos y al disponer de solución alcoholada y recipientes para residuos en servicios ambulatorios, es decir, pues el desinfectante. Sí, doctora, discúlpame, voy a interrumpir algo porque creo que es muy importante. Todo lo que dijiste está fenomenal, súper. El manejo de los alimentos, los cuidados respiratorios, la higiene personal, todo está muy bien. Eso creo que es algo que ya lo traemos, pues un poquito de cultura ancestral, más los conocimientos que nos brindan actualmente en la escuela, pero yo sí quisiera recalcarles porque esa es la preocupación primaria que tengo con los compañeros que llegan a acompañarme a una guardia o los compañeros que llegan por primera vez a un hospital. ¿Cómo se deben de conducir? Miren, doctores, lo más importante es la seguridad de ustedes. Eso es lo más importante. La seguridad personal es lo más importante. Entonces, cuando ustedes lleguen allá, fíjense dónde ponen sus manos, fíjense qué es lo que hacen. Por ejemplo, llegando al hospital, yo les aconsejo que siempre carguen un cubreboca porque uno no sabe el entorno que está. Hay muchos pacientes y hay muchas bacterias, ya sea que sean fáciles de que nosotros nos infectemos o que sean un poquito complicados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos algún paciente que tiene una infección grave en el abdomen y tiene por ahí como causa una bacteria muy agresiva, pero su contacto es más bien por sangre, pues es difícil que nos vaya a pasar algo a menos que tengamos nosotros una herida, ¿verdad? Entonces hay que cuidar eso. Como dice la doctora, lo primero que tenemos que hacer es tener las manos limpias, no estar tocando en cualquier parte. Y algo común que veo y les critico mucho a los compañeros es que es usar una plumita y esa plumita tenerla ahí y no estarla metiéndose en la boca. Por ejemplo, mucha gente las chupa, las muerde. Tenerlas en un lugar muy destinado para que este objeto no actúe como un vector dispersando enfermedades. Cuando ustedes vayan a tocar a un paciente, lo vayan a explorar, cuando ustedes vayan a hacer algún procedimiento, cuando tomen alguna muestra, siempre, evidentemente antes de hacerlo, pues lávense las manos, pero sobre todo después de realizar el procedimiento, lavarse las manos. Yo veo y critico mucho el uso irracional de guantes. Sí, hay que utilizar guantes en ciertas circunstancias, pero no todo. Hay médicos que para todo traen guantes y eso tampoco es adecuado, ¿verdad? Si están haciendo curaciones, pues sí, evidentemente hay que usarlas, pero tengan ustedes ese cuidado. Y lo más importante, es algo que les critico a los residentes, a los internos, en el hospital no se come a menos que sea en un lugar apropiado. ¿Dónde es el lugar apropiado? En el comedor del hospital. Ustedes como estudiantes, cuando sean internos, cuando sean residentes, si no tuvieron la oportunidad de ir a comer a la hora que les corresponda, tienen que ir a comer en el momento que haya oportunidad, pedir la oportunidad de entrar al comedor y ahí con toda la paz y la tranquilidad comer. Pero no estoy comiendo en el servicio, no se come en las oficinas, no se come en hospitalización, no se come en urgencias. Aparte de verse pésimo, es la manera más fácil de infectarse. Entonces, esas recomendaciones son importantes y aunque ustedes vean que los demás lo hacen, ustedes no lo hagan por su seguridad, porque recuerden que ustedes no están solos, ustedes pertenecen a un núcleo familiar y ese núcleo familiar se puede alterar siendo ustedes los portadores de alguna infección. Entonces, recuerden, consíganse unos lentecitos tipo goggles para cualquier procedimiento, se cubren sus ojitos, su cubrebocas y el cuidado con las manos. Y evidentemente usen una bata. Las batas tienen una razón de ser. Ahora dicen, no, es que es un vector. Pues sí, babotas, pero es un vector que de alguna manera te aísla.
andan ahí con sus uniformes quirúrgicos como payasos de televisión, y no debe ser así, porque con la ropa común y corriente que llevan muchos parásitos, muchos microorganismos, con eso se acercan a un paciente que está en un estado de indefensión, no es correcto. Entonces, todas estas tarugadas que ven en la televisión, en las series, eso no existe, así no es. Entonces tienen que andar uniformados con su batita para que la bata les sirva como escudo, y la bata la ocupan, la usan, la embolsan cuando la llevan a casa, y cuando la vayan a meter a lavar, la sacan de la bolsa y la meten a lavar. Evidentemente traten de lavarla en un ciclo especial de ustedes para que no contaminen la ropa de su familia. Adelante, doctora. Gracias por la interrupción. Gracias, doctor. Bueno, ahora sí, continuamos. Justamente lo que había mencionado el doctor sobre la bata y los lentes entra en el equipo de protección personal, en el cual, bueno, pues los guantes de látex, las batas ya sea de algodón o desechable, las mascarillas y las gafas según sea riesgo de exposición, así mismo como las caretas, que son esta parte de aquí, y así es como se debe ver la vestimenta final. El manejo de materiales cortopunzantes o punzocortantes, que enseguida también se los voy a mencionar. También la limpieza y desinfección de superficies y el manejo adecuado de ropa hospitalaria, es decir, tener el lugar específico para desechar, por ejemplo, la bata. Ahora sí, tenemos las precauciones basadas en la vía de transmisión. Tenemos por contacto. Aquí debe haber una habitación individual o corte de pacientes con el mismo agente, y debe de haber un uso de guantes y bata al entrar en la habitación, como se ve en esta imagen. También debe haber desinfección de superficies con productos específicos. Si es por gotas, debe haber una habitación individual o separación de al menos 1 a 2 metros entre cama de cada paciente. También debe haber el uso de mascarilla quirúrgica por parte del personal y visitantes. Y también si se traslada al paciente, bueno, también debe de tener su mascarilla quirúrgica. Esta imagen de aquí nos muestra el correcto uso de la mascarilla y el incorrecto. El correcto es tener las ligaduras detrás de la cabeza, rasurar el vello facial para que quede el sello adecuado, y también verificar que selle bien contra el rostro, así mismo como apretar el clip nasal, que es este de aquí. Si es por aerosoles, debemos de tener una habitación con presión negativa, que es esta de aquí, en donde entra el aire limpio. Tenemos aquí el aire contaminado y después pasa por el filtro para que pues, el aire filtrado nuevamente vuelva a entrar, etc. También debemos de tener la puerta cerrada en todo momento y otra vez el uso de mascarilla. Tenemos aquí también las precauciones de infecciones asociadas a dispositivos invasivos, por ejemplo, en los catéteres venosos. Debemos de tener una técnica estéril al colocarlos. También debemos usar antisépticos como clorexidina. Debemos de vigilar los signos de infección y también debemos de retirarlos si no es necesario. También tenemos la ventilación mecánica y la sonda urinaria. También aquí lo que les mencionaba, el manejo de los RPBI, que es en esta tabla de aquí. ¿Cómo deben de ser envasados los RPBI? Tenemos la clasificación, el estado físico, el envasado, el tipo de envase y el color que debe llevar. Por ejemplo, si tenemos a la sangre y está en el estado líquido, lo debemos envasar en recipientes herméticos, que es este de aquí, y debe de ser de color rojo. Si tenemos cultivos y cepas de agentes infecciosos y están en estado sólido, debe de ser envasado en bolsas de polietileno, que son estas de aquí, nuevamente en color rojo. Viene el único amarillo, que son los patológicos. Si están en estado sólido o líquido, se deben de envasar en bolsas de polietileno o en recipientes herméticos, que son estos de aquí, y nuevamente pues en el color amarillo. Si tenemos residuos no anatómicos y están en estado sólido o líquido, debe de ser envasado en bolsas de polietileno o en recipientes herméticos, pero de color rojo. Y por último, los objetos punzocortantes, que están en estado sólido. Estos deben de ser envasados en recipientes rígidos de polipropileno, que son estas dos presentaciones de aquí, y en color rojo. Y todos ellos deben de tener este símbolo,
que indica que son biológico-infecciosos. Debemos de tener por último la vigilancia epidemiológica hospitalaria, en donde debemos de hacer un registro y un análisis de tasas de infecciones nosocomiales, asimismo de identificación de los brotes, y se deben de reportar a los comités correspondientes sobre estas mismas infecciones nosocomiales. Además de que, bueno, se le debe de hacer una retroalimentación al personal de salud, ya sea por alguna capacitación o un taller. Y bueno, ahora continuamos con el esquema de inmunizaciones. Este esquema es una estrategia preventiva más costo efectiva en salud pública. Aquí en México tenemos el Programa de Vacunación Universal, o por las siglas PVU. Este esquema ha permitido erradicar la viruela y reducir significativamente enfermedades como la poliomielitis, el sarampión y la difteria, además de que tiene como objetivo prevenir las enfermedades inmunoprevenibles, mantener erradicada la polio, eliminar el sarampión, la rubiola y síndrome de rubiola congénita, además de disminuir incidencias de tétanos, difteria, tosferina y tuberculosis. Y también este esquema protege a grupos vulnerables, por ejemplo, los niños, las personas que tienen alguna comorbilidad o los adultos mayores. Y esta imagen es de la vacuna BCG. Bien, estos dos esquemas son los que nos muestran. Este es de este año, de 2025. Está un poco más resumido y este esquema está más desglosado. Vamos a ver aquí el grupo de edad, la vacuna y el número de dosis que tiene. Por ejemplo, aquí en el recién nacido tenemos la vacuna BCG, que es una dosis. Tenemos también que se le debe de poner la vacuna hepatitis B, que es la primera dosis. Aquí igual se nos muestra BCG y hepatitis B, que cada una viene por su color. En menores de 1 año aquí los encierra y aquí los desglosa todos. Por ejemplo, a los 4 meses se les debe de poner la pentavalente acelular, la cual pues nos protege de la difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis y hemófilos influenza. También se pone la de rotavirus y la de neumococo. A los 6 meses nuevamente la pentavalente, segunda dosis, hepatitis B, rotavirus e influenza. A los 7 meses es la segunda dosis de influenza. A los 12 meses o 1 año es la de sarampión, rubiola y parotiditis, y también la de neumococo. Aquí a los 18 meses, se pone la pentavalente. Uh-huh. Y aquí también a los 18 meses nos muestra que en lugar de ser pentavalente es hexavalente, lo cual nos quiere decir que sí vienen las 5 que nos protege aquí en esta pentavalente, pero se agrega la de hepatitis, es por eso que es hexavalente. Aquí a los 24 meses o 2 años se pone pues ya el refuerzo anual de influenza que se debe de poner cada año. A los 36 meses o 3 años nuevamente influenza. A los 48 meses o 4 años la DPT, que es la de refuerzo, y la de influenza, que es el refuerzo anual. A los 59 meses o 5 años pues el refuerzo anual de influenza. A los 6 años la sarampión, rubiola, y parotiditis, que va a ser la de refuerzo. Y aquí esto es importante, la de virus de papiloma humano se pone a los 11 años o en 5º grado de primaria, y es a las niñas. Estas tablas de aquí, empezando con esta, nos muestra la vacuna que se va a poner, la enfermedad que previene y la edad. Pero este esquema de vacunación es en adolescentes y adultos. Por ejemplo, la de tétanos y difteria es a partir de los 15 años de edad y después cada 10 años. Aunque una doctora que estaba en epidemiología me comentó que para nosotros que estamos en contacto con objetos punzocortantes nos debemos de poner cada 5 años. Exacto. La de sarampión y rubiola es a adolescentes de mayor o igual a 11 años de edad que no cuenten con 2 dosis de sarampión, rubiola y parotiditis. La de hepatitis B es adolescentes de 11 años de edad que no cuenten con el antecedente vacunal. VPH quedamos que a las niñas de 5º grado de primaria o de 11 años de edad que no estén escolarizadas. La de tétanos, difteria y tosferina es a las embarazadas, esto es importante, de la semana 20 a 32 de gestación.
La de influenza es a la población de 19 a 59 años de edad, considerada con factores de riesgo. Si no se tiene, bueno, es a toda la población a partir de los 60 años. Y por último, la de neumococo. Es a la población de 60 a 64 años de edad con factores de riesgo. Si no se tienen factores de riesgo, es a toda la población de 65 años de edad en adelante. Y por último, esta tabla de aquí, que nos muestra nuevamente la vacuna y el sitio de aplicación. Aquí varía si tienen menos de 18 meses o más de 18 meses. Si tienen menos de 18 meses, puede ser en el muslo, ya sea izquierdo o derecho. Y si tienen más de 18 meses, es en el brazo, izquierdo o derecho. Aquí la BCG sí o sí es en el brazo derecho y es lo que nos deja la marquita. En el brazo derecho también se debe de poner la BPH. Y etc. Ahora sí, terminé con el esquema de vacunación y no sé, doctor, si gusta comentar algo antes de continuar con el artículo. Sí, doctora. Fíjense que más que un comentario es una queja y una molestia muy, muy grande que tengo porque México era el país que mejor llevaba en el mundo el esquema de vacunación. Era el ejemplo clásico que se mencionaba y a partir de los dos últimos gobiernos este esquema se ha perdido. Es una pena que los hospitales ya no tengan la vacuna disponible porque pues no les importa realmente la población, la salud de la población, a estos infelices, ¿no? Pero es nuestro deber hacer promoción que se vacunen y que pues si bien no hay como debe de ser, porque es un derecho que tenemos constitucional y es una obligación del Estado mexicano proveer de estos factores, pues aunque sea en forma particular, ¿no? Sí mantener el esquema de vacunación porque yo me tocó ver una gran desgracia por hemófilus hace muchos años en un niño cuando yo era interno y es una tragedia real que se puede evitar fácilmente. El virus del papiloma parece ser que no hace nada, pero destruye las vidas de manera importante y mujeres en etapas muy jóvenes, me refiero entre 30 a 40 años, andan con cáncer cervicouterino pues por este tipo de cosas, ¿no? Aquí hay mucha cultura y mucho descuido, ¿no? Como bien decías, doctora, muy bien eso que mencionabas, los cuidados personales, ser conscientes de que el tener, digamos, el contacto con alguien implica obligatoriamente seguridad y entonces, pues por desgracia, nuestra población todavía tiene muchos sesgos de machismo y que yo no, y yo a mí no me pasa, y esto, y que yo puedo, y andan dispersando enfermedades, el VIH, el virus del papiloma, quizás sean los ejemplos más característicos. La hepatitis igual genera trastornos terribles y por desgracia, quien no tuvo la culpa, quien no tuvo ninguna situación, ahí acaba siendo la víctima fatal. He visto casos de VIH porque pues el esposo se siente galán y anda pues dispersando enfermedades, lo mismo con hepatitis, lo mismo les digo, el virus del papiloma. Un mensaje importante es protejámonos y protejamos a quienes queremos. Es decir, yo tengo una pareja, la tengo que cuidar como yo quiero cuidarme, como yo pienso que merezco ser cuidado. Entonces, es obligación de ustedes hacer este eco para su población porque en poquito tiempo, no saben qué tan rápido ustedes van a ser factores importantes y ustedes van a ser la primera línea. Cuando nosotros pasamos por una etapa que se llama servicio social, muchos tenemos que ir a hacer investigación, otros tantos tenemos que hacer pues el servicio real como debe ser, ir a una comunidad y ser los guardianes de su salud y ahí es donde nosotros creo que como médicos debemos de incidir de manera importante en la salud y dentro de esas acciones que hacemos, aparte de lo que les menciono, hay que hacer un reporte semanal que es fastidioso, es engorroso y sí, lo odiamos, pero nosotros somos quienes descubrimos las enfermedades y tenemos que reportarlas porque el núcleo puede
de nuestra población puede afectarse de manera importante, y lo más trágico es que podemos afectar núcleos diversos. Lo vivimos en el año de 2019, cuando la pandemia esta que tuvimos del COVID-19 salió de control, porque entre que políticamente no querían que se supiera y políticamente que no es correcto, esas son tarugadas. Políticamente o no, lo importante es la salud, y ustedes vieron. Espero que no hayan tenido en casa decesos o situaciones graves, pero ¿quién no tuvo esto? No nada más aquí en el país, en el mundo, pero vamos, a lo que el punto que quiero llegar es que nosotros somos factores de cambio, y tenemos esa oportunidad y esa bendición, y ocupémosla, porque de eso se trata este conocimiento, el conocimiento vacío, que yo sepa que en la mitocondria 45 hay un cambio importante, y se produce o no se produce pared celular. Es muy bueno tenerlo, pero si no es aplicativo no sirve de nada. Entonces tienen ustedes que ser médicos aplicativos y sobre todo comprometidos, doctores, comprometidos con ustedes y con su profesión. Van a tener el privilegio de ser prácticamente semidioses. ¿Por qué? Porque van a tener la capacidad de la salud y a veces hasta de la vida. Aprovechemos eso. Muy bien, pues doctora, si pudieras comentarnos tu artículo, y ahorita termino con unas palabras. Sí, doctor, enseguida. Bueno, justamente lo que había mencionado sobre que en México ha habido una decadencia muy grande sobre el esquema de vacunación, busqué un artículo que justamente hablará de eso y encontré que es la evaluación del esquema de vacunación y cuidados con relación al seguimiento y tratamiento de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Este artículo es de la revista de Gastroenterología de México, es por eso que está en español, es de nuestro país. Mencionaba varios datos, estos son los importantes, ya que los pacientes con esta enfermedad reciben pues los medicamentos que aumentan el riesgo, de adquisición de infecciones de enfermedades prevenibles por vacunación y de desarrollo o recurrencia de cáncer. Asimismo, pues menciona que la enfermedad inflamatoria intestinal es de etiología desconocida y se considera una enfermedad multifactorial, además de que tiene varias interacciones recíprocas. Por ejemplo, la genética del huésped, los factores ambientales, la microbiota y las respuestas inmunitarias que justamente son dadas por las vacunas. También nos mencionaban que este estudio es transversal y retrospectivo, que fue realizado entre febrero y junio de 2017. Aquí nada más un recordatorio que transversal es porque se recoge información en un corte único en el tiempo, y retrospectivo porque se mira hacia atrás. Fueron 100 pacientes con diagnóstico definitivo de enfermedad inflamatoria intestinal de la clínica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que se está de aquí. El 90% de estos pacientes tenían colitis ulcerativa crónica inespecífica y el 10% enfermedad de Crohn. El 60% pues eran mujeres y el 40% hombres. Aquí algo muy importante que destacaba era que el 75% de las 100 personas que se utilizaron negaron poseer un carnet de vacunación o dijeron que no sabían si lo tenían completo. A lo cual nos lleva a esta tabla, en la cual, bueno, aquí se menciona que eran 52 mujeres que mencionaban que tenían colitis y 8 que tenían enfermedad de Crohn. 38 hombres que tenían colitis y 2 enfermedad de Crohn. De estas, 23 personas que tenían colitis admitían contar con un carnet de vacunación, mientras que 2 con enfermedad de Crohn decían sí lo tengo. Las otras decían no, pues no me acuerdo, no sé si lo tengo completo. Lo que destacaba también es que las vacunas que con mayor frecuencia referían a aplicarse eran tétanos e influenza. Y eso porque, bueno, pues eran en las estaciones en las que se deben de poner, pero de ahí en fuera decían, pues no sé si las tengo, e inclusive mencionaban que no tenían la vacuna de BCG. Bueno, aquí nos decía también en la discusión y conclusiones
que hay una falta de conciencia sobre la vacunación en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pero no solamente en estos pacientes, sino en general en el país, ya que las tasas de vacunación pues están agravadas, lo cual nos da un riesgo sustancial en esta población que tiene esta enfermedad para desarrollar infecciones, potenciada además por el uso de medicamentos que utilizan pues para su tratamiento. Además de que también mencionaba que hay barreras que limitan el aumento de las tasas de vacunación, como la apatía general de los médicos y enfermeras, también los temores y preocupaciones sobre los efectos secundarios que tenían pues las vacunas, por ejemplo, en la época de COVID-19, mencionaban algo así. Mi vecino me dijo que cuando te vacunan te implantan un microchip, lo cual pues no era cierto, pero generaba pues este temor de que en realidad sí lo tuviera y pues ya te estuvieran vigilando. Aquí, bueno, los microchips nunca se han usado en las vacunas y no son parte de la vacuna 19 ni de ninguna. Y también tenían una limitación en la logística, como en la ubicación de los centros proveedores, como en los centros de salud, y el tiempo de espera para ver un médico o un enfermero. Aquí daba también una conclusión de que educarlos con información sencilla y práctica sobre las infecciones oportunistas que puedan adquirir por no tener su esquema de vacunación completo, la cual era difteria, tétanos, hepatitis, etcétera, que podían ser prevenibles con vacunas. Y ya por último nos decía el artículo que este estudio resalta la importancia de reforzar la atención en los diferentes niveles, desde primer nivel, para cumplir con el papel con el que cuentan cada uno con relación a la vigilancia y seguimiento de todos los pacientes, particularmente los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que están inmunocomprometidos, pero no solamente de ellos, sino pues de todos los pacientes que tengan alguna comorbilidad o, por ejemplo, que sean los pacientes de tercera edad o los niños. Y bueno, eso sería todo. El artículo fue pequeño, pero pues hablaba básicamente de esto. Gracias. Gracias a ti, doctora. En verdad, te felicito mucho por tu plática. Me encantó la manera en cómo presentaste la información. Es una plática más bien árida por el esquema, porque es un esquema, ¿no? Pero que tiene que ser explicado bien. Y la información que creo que se deben de llevar ustedes sí o sí de esta presentación son los cuidados que debemos de tener para protegernos nosotros y proteger a nuestra familia y proteger a nuestra comunidad, de la cual nosotros somos pues los responsables. No ahorita quizá ustedes, pero en su momento lo llegarán a hacer. Y efectivamente, en México todavía hay tabús respecto a la vacunación. Hay personas que creen que las vacunas, en vez de ser buenas, son malas, que generan cierto tipo de cosas y se definen con esas tarugadas de que soy libre de vacunas, ¿no? Y son dos mugres pacientes que generan problemas, que generan que volvamos a tener sarampión, cosa que ya estaba erradicada, que volvamos a tener poliomielitis, cosa que ya estaba erradicada, muchas cosas. Entre la apatía, el desinterés del gobierno y las autoridades que están ahí responsables, más tantas tonterías que ve uno en el internet o que la gente propaga, pues nuestra salud se deteriora y no me interesa si es con alguien en particular porque lo merece, pero lo latoso es de que generalmente a ellos no les pasa nada y los afectados son personas inocentes. Eso sí, a mí en lo particular me incomoda mucho y a los pacientes que logro ver eso no saben cómo los trato mal. De verdad que es de coraje porque todos nos exponemos y no hay necesidad. Entonces, reitero nuevamente, abran su mente a esta información, hagan la propia y hagan su parte como lo que son ahorita estudiantes, pero sobre todo lo que van a ser médicos, y no sean médicos apáticos, y no vengan con que es que la vacuna del COVID es mala porque implantan chips, así no sé qué, o sea, no tienen ni idea de lo que dicen, ¿no? Entonces no sean replicadores de cosas absurdas. Lean, entérense, infórmense y podemos nosotros ser grandes médicos. No importa si nuestra trinchera es la consulta de primer nivel o como un gran investigador en un centro de alta
digamos, especialidad, como hay muchos aquí en México, no importa la trinchera en donde estemos. Debemos de buscar la salud de nuestra población. Bien, doctores, pues hemos concluido esta sesión. Los veo la semana que viene. Vamos bastante bien y me gusta la dinámica con ustedes. Han tenido buenas presentaciones, han sacado buena información. Pues vamos adelante, vamos a apurarnos para que este curso lo tengan pasado desde antes que sean los tiempos y le dediquen más a las demás materias y en lo que tengan pendiente. Nos saludamos la próxima semana si no hay algún comentario antes de terminar esta sesión. Sí, profe. Por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, del sarampión, que son con virus vivos, hay, bueno, pongo el ejemplo, hay un medicamento que se usa para dermatitis atópica, que son anticuerpos monoclonales, y dice que está contraindicado aplicar vacunas vivas. En estos casos, ¿qué se puede hacer para completar el cuadro de vacunación? ¿O hay alguna otra que se haga con vacunas, bueno, con virus muertos? Pues es que fíjate que ahí la situación es muy particular, porque de entrada hay un factor médico muy claro que impide que se puedan atender los pacientes de la manera convencional, ¿verdad? Y entonces este tipo de dilemas médicos ocurre comúnmente, ¿no? ¿Qué es mejor? Dejar que el paciente se pueda enfermar de sarampión, pero que lleve su tratamiento, o interrumpir el tratamiento y vacunarlo y después continuar. Hay en ese tipo de dilemas médicos entran muchas cosas. Entran desde la parte realmente científica, que tenemos la oportunidad de este medicamento puede generar este problema en este porcentaje, pero si hacemos esto va a ocurrir tal situación, hasta las situaciones propias del conocimiento ético. Es mejor dejar que un paciente tenga una evolución libre y vigilarlo, o darle la oportunidad y someterlo a pues riesgos quizá no tan adecuados, ¿no? Depende, repito, yo lo consideraría como un dilema médico y tendremos que estudiar cuál es digamos, las características del paciente, las características propias de la enfermedad del paciente, las características del tratamiento, las características del medicamento y qué opciones pueden existir en el mercado, porque por desgracia también hay otra instancia aquí en el país que se llama COFEPRIS, y teóricamente la COFEPRIS tiene la obligación de vigilar, aprobar o rechazar todas las cosas relacionadas con la salud. Si tú vas a poner un consultorio, ellos te tienen que dar el visto bueno porque tienes las características propias para tu consultorio, vas a hacer un tratamiento, este tratamiento cumple con ciertas características que son positivas. Entonces, en México, esa COFEPRIS, yo creo que más que ayudar complica, porque grandes medicamentos que se contaban en algún momento ya no existen en México. Por ejemplo, les voy a platicar, hay un medicamento que se llama Gamibetal. El Gamibetal era un neurotransmisor, y a los pacientes que tenían problemas severos de estrés, que no podían dormir, podía utilizar uno este medicamento de manera segura, que no genera adicción, y por alguna razón está fuera del mercado desde hace 15 años. Entonces, hay medicamentos que yo creo que el laboratorio paga y tiene contentos a COFEPRIS, y se siguen mandando y se usan indiscriminadamente, ¿no? El clonazepam, el diazepam, que son medicamentos adictivos y que pues no resuelven el problema de raíz. Entonces, esa sería hay que ver el contexto donde estamos parados para poder resolver esta pregunta, doctor. Muchas gracias. No, de qué, Eduardo, es a ti. ¿Alguien más con algún comentario? Disculpe, Doc.
Estaba checando el calendario, yo pensé que me confundí, pero sí me toca hoy, Doc. No sé si paso hoy o la siguiente semana. ¿Vienes preparado? Sí, Doc. Bueno, ya está listo mi presentación, lo que usted diga. Pues yo creo que nunca hay que dejar para mañana lo que se pueda hacer hoy. Pues si puedes, adelante, ¿eh? ¿Sí? Bueno. Al parecer se va a acabar la reunión en 15 minutos. Exactamente. ¿Qué les parece si cortamos en lo que prepara el compañero y sería tan mucha la molestia de preparar otra reunión? Enseguida le mando el siguiente link, doctor, ya Muchas para que mi gracias. compañero se prepare. Gracias. Gracias.